Bueno, muchas gracias. De nuevo, muchas gracias al espectador, a Save the Children por esta iniciativa. Un saludo especial a estas poderosas mujeres que me acompañan en la mesa. Y bueno, intentaré ser muy esquemática en mis respuestas porque la pregunta es bastante amplia. Primero, sí, es una problemática muy grave que está enfrentando el país. Es una grave violación a los derechos humanos, el reclutamiento, uso, utilización de niños, niñas y niñas, y es un crimen de guerra, y eso no se nos puede olvidar porque a veces se deja de lado que es un crimen de guerra. Segundo lugar, es una práctica recurrente de todos los grupos armados, al margen de la ley. Y muchas veces asociado con estructuras delincuenciales y criminales. Es decir, también los grupos armados muchas veces establecen alianzas con bandas criminales para prácticas de vinculación de niños, niñas y adolescentes, o bien al conflicto armado o a prácticas delincuenciales. Es verdad que en medio de la reconfiguración del conflicto que hemos tenido ha cambiado muchas de las dinámicas de reclutamiento, que es importante también tener en cuenta el fraccionamiento y expansión de los grupos armados y su anclaje territorial, porque ya no estamos hablando prácticamente de un conflicto armado a nivel nacional, sino con dinámicas propias territoriales, incide también en las dinámicas del reclutamiento. Dinámicas como el reclutamiento en disputas territoriales, la captación en redes sociales, el fuerte impacto en grupos étnicos, sobre todo indígenas, son elementos que tenemos que tener en cuenta en estas nuevas dinámicas. La magnitud, hay un subregistro. Tenemos que partir de que hay un subregistro muy grande, que esas propias dinámicas y complejidad lleva a que sea muy difícil de superar. Venimos de un pico muy alto según los datos, se va a usar los datos de Fiscalía General de la Nación, en el 2022 de 682 casos. A partir de ahí, ese es el pico más alto que hemos tenido en épocas recientes. 23, 2024 y 2025 hemos tenido una tendencia menor, pero de carácter ascendente, que es muy preocupante, pero cifras que podamos decir con toda certeza son estas, no lo podemos decir. Creo que lo más importante es que, más que hablar de cifras, es hablar de vidas, de proyectos de vidas de las nuevas generaciones, y eso tiene que involucrarnos como Estado, como sociedad, y ahí los medios de comunicación también tienen un papel muy importante que cumplir. 682 casos de usted en el pico más alto, que fue el 2022. De ahí hay un descenso, pero hay subregistro. Eso todo hablando de subregistro, un descenso, 500, no me recuerdo la cifra exacta, en el 2023, y ahí un avance progresivo en lo que está registrado, pero que no llega a ese pico. Eso Doctora es Lourdes, si esta situación tan terrible ocurre en Colombia y en esa magnitud en la que usted nos está contando, ¿cuáles son los principales desafíos del Estado para responder ante esa problemática, para resolver de manera integral, diríamos, esta problemática? Yo diría que los desafíos como Estado son 4 principalmente. Después, bienvenida la directora del SBF, mi colega Astrid, ella también y la Defensoría me pueden complementar. Uno, importantísimo, y creo que todos aquí estamos de acuerdo, la prevención. La prevención frente al reclutamiento, eso es un desafío fundamental. ¿Cómo logramos que los niños y las niñas no vayan a la guerra y no se vinculen con estos grupos armados? En segundo lugar, entender que esto es una obligación de Estado, pero que vincula también a la sociedad en su conjunto. Y necesitamos fortalecer
esa dimensión. El Estado es el garante, pero sobre todo en prevención y todo tipo de vinculación con niños y niñas, necesitamos trabajar articuladamente con las familias, con los centros educativos, con los medios de comunicación. Esto tiene que ser una apuesta de país. Eso es un gran desafío, la concientización social sobre la gravedad del problema y cómo eso compromete también las posibilidades y la construcción de paz. Y un elemento también fundamental, esa convergencia y articulación y complementariedad que debe existir entre las entidades nacionales y las territoriales, porque estas dinámicas, aunque hay también un ascenso en lo urbano, se desarrollan en territorios apartados del país y cada vez la articulación nación-territorio es más importante. Y por supuesto que en mesas de conversación en curso, un compromiso de mostrar la voluntad política con la desvinculación por parte de los grupos armados de los niños que están ahora en sus filas. Creo que es un desafío muy importante en el marco de las mesas de negociación y diálogos sociojurídicos en curso. Bueno, yo creo que un avance muy importante es que lo lanzamos en diciembre, es el haber definido una estrategia interinstitucional de prevención al reclutamiento que involucra pues todas las entidades del Estado. Es una estrategia situada, es decir, parte de las nuevas realidades del reclutamiento, de esa territorialización que hablábamos, de esas dinámicas emergentes como en los entornos digitales y demás. Tuvo el acompañamiento de UNICEF, se construyó en el diálogo con múltiples actores, incluido también las voces de niños, niñas y jóvenes. Entonces, avanzar en la implementación de esa estrategia es muy importante porque, como dijo ya mi compañera Astrid, teníamos una lectura que ya no se corresponde a la realidad de la dinámica. Entonces, esta estrategia interinstitucional integral de prevención es situada en las nuevas dinámicas de reclutamiento. Ese es un elemento. Hemos avanzado en el apoyo de iniciativas comunitarias. Consideramos que las iniciativas comunitarias son un elemento muy importante en la prevención del reclutamiento y en la prevención temprana. Entonces hemos logrado avanzar en el apoyo a esas iniciativas comunitarias, que es una parte fundamental de la prevención al reclutamiento, y sobre todo con énfasis en comunidades indígenas, que son pues de las más afectadas, y con una priorización también de los territorios más afectados. Yo creo que hay un elemento muy importante que no es tan visible, pero que permite justamente definir cuáles son, identificar mejor esas herramientas de política pública, y es el diálogo. Hemos recuperado un diálogo con las organizaciones que trabajan este tema y que desarrollan iniciativas muy importantes y tienen experiencia con las organizaciones sociales en los territorios, con las comunidades indígenas, un diálogo también con otras entidades del Estado como la Defensoría del Pueblo, y yo creo que es el haber recuperado ese diálogo que se había perdido. Es fundamental en la definición de las herramientas, planes y programas de un gobierno para avanzar en una respuesta más integral. Eso es importante. Y creo que hay un elemento también, dos elementos también muy importantes. La presencia en los territorios, que ya lo dijo Astrid, o sea, tenemos una perspectiva territorializada en materia de la respuesta que se tiene que dar a todas las formas de vinculación de los niños, niñas y adolescentes, una respuesta territorializada y focalizada en donde los niños, niñas y jóvenes también tienen voz. Aquí no solamente es los adultos definiendo políticas y acciones para los niños y las niñas, ¿no? Ahora sí está
su reconocimiento a la participación y su reconocimiento como sujetos de derechos, porque ellos ahora tienen también voz en la comisión intersectorial, en los programas del ICBF, es decir, hemos recuperado también esa voz que es tan importante. Entonces creo que hay un aumento de la participación, del diálogo, que ayuda a reconstruir confianza. Le recogí 3 ideas: hay estrategia, hay diálogo y hay presencia. Y en las 3 usted utiliza, sí, presencia territorial. Y en las 3 usted transversal dice, se reconocen las voces, se escuchan las voces de la niñez, las voces inocentes. Voces inocentes, y recuerda uno obligatoriamente con el diagnóstico que hacía María Mercedes, la obra de Luis Mandoki, que a veces, sobre casos parecidos. Parece que los derechos de los niños fueran derechos menores, no, son sujetos de derechos como cada uno de nosotros y nosotras. Claro. Entonces, sí, el recuperar esa voz, sobre todo para definir planes, programas y políticas que lo afectan, es lo mínimo, pero a veces los adultos nos cuesta comprender que esas voces cuentan. Pero nosotros hacemos además un monitoreo periódico de las cuentas que se utilizan en TikTok y en otras redes, y fruto de eso pues se ha logrado que se bajen 390 cuentas, pero además, pues porque esto se manda a la policía, se manda a las entidades Mintic que tienen, pero directamente también al proveedor. Y hemos logrado también que los patrones que nosotros identificamos en las propias políticas de seguridad de la red se tomen en cuenta para que ellos, de acuerdo a sus propias políticas de seguridad, también cuando los identifican los bajen y cambien el logaritmo. Entonces, eso es muy importante. No es suficiente, y yo sí quiero remarcar que estas empresas tienen una gran responsabilidad, y tienen una gran responsabilidad en términos de lo que son los lineamientos de Naciones Unidas para Empresas y Derechos Humanos, porque permitir esta difusión posibilita que se cometa una grave violación de derechos humanos por la cooptación. Entonces, en términos de la responsabilidad de las empresas sí podrían hacer más esfuerzos como iniciativa propia e invertir para identificar todos esos patrones que posibilitan que sus redes, su servicio sea utilizado en la captación de niños, niñas y adolescentes en cualquier forma de vinculación. Entonces sí hay una mayor responsabilidad también de estos conglomerados empresariales, que más allá de la información que nosotros le damos y que tenemos que reconocer, que hemos logrado una receptividad, ellos propiamente cumpliendo con los parámetros de Naciones Unidas en el tema de empresas y derechos humanos, los principios rectores, podrían hacerlo. Sí, yo considero que el problema no es normativo, de crear leyes y además cuando muchas veces lo que falla es la aplicación, como muchas veces las políticas públicas, planes y programas se fallan en la aplicación. Yo creo que hay poner en marcha y profundizar estos avances que hemos tenido como Estado son importantes, y sí hay una piedra angular fundamental, que es superar la impunidad. El reclutamiento, y no lo demostró la JEP con el caso, tiene un problema estructural de impunidad, y obviamente, como en cualquier violación de derechos humanos, incluida esta, la impunidad alimenta e incentiva que una práctica violatoria a los derechos humanos se mantenga. En ese sentido, yo creo que complementar todos estos esfuerzos y lo que hace falta, porque sin duda todavía siguen siendo insuficientes, implica también ese componente de justicia, que es esclarecimiento, responsabilidad, identificación de los autores y sanción. Así sea una sanción restaurativa, o sea, cuando hablo de sanción, no soy la típica punitivista de que si no es cárcel, no. Pero sí se necesita avanzar en ese terreno, y en eso creo que las investigaciones tienen que avanzar más en ese anclaje también territorial en materia
de prevención del reclutamiento, de que las de macroinvestigación en clave territorial, no el caso a caso, sino decimos que las dinámicas ahora tienen diferencias y anclajes territoriales muy marcados. La investigación también tiene que funcionar así. Macroinvestigación con anclaje territorial en temas de prevención del reclutamiento, y considero que también se debería hacer un avance importante en un trabajo de inteligencia anticipativa, porque tenemos identificadas las regiones y los corredores por donde transcurre el reclutamiento. Entonces, utilizar la inteligencia de manera anticipativa podría ser muy importante en términos de... No, yo solo quería complementar lo que ya dijeron. Por supuesto, hay que pensar, y ese es un desafío, que los niños, niñas son las generaciones de la paz. O sea, no vamos a conquistar, lograr una paz si el proyecto de vida de los niños sigue estando en la guerra y en la violencia. Eso es súper importante, pero como se dijo al principio, ahí necesitamos sumar voces y que este fenómeno realmente, esta situación de violación a los derechos humanos, lo asuma una ciudadanía como algo que nos afecta a todos. Y en ese sentido viene el 12 de febrero, que es el Día de las Manos Rojas. Yo quisiera aprovechar esto para decir que 50 millones de colombianos y colombianas, el 12 de febrero, digamos, alto al reclutamiento, y sumemos 50 millones de manos rojas. Ese es un desafío que tenemos, o sea, que la ciudadanía entienda que son las generaciones de la paz, que esto es una responsabilidad del país, y un buen comienzo es el 12 de febrero, todos y todas, 50 millones de voces diciendo no al reclutamiento, alto ahí. Pues yo diría que queda una estrategia que hemos construido situada a 5 años, que estamos iniciando la implementación y que le correspondería al otro gobierno seguir esa misma línea, profundizar en la implementación de esa estrategia, que uno de los puntos claves es justamente la articulación interinstitucional, fortalecerla en la implementación de esa estrategia de prevención integral al reclutamiento. ¿Y hay algo de pronto que en esa estrategia usted diga, esto se puede mejorar, esto se puede cambiar? Siempre habrá cosas por mejorar todo el tiempo, pero creo que para saber esas cosas que se pueden mejorar, empecemos a implementarla para poder decirle en el empalme al nuevo gobierno, mire, y esto lo planteamos así, pero creo que nos faltó esto, entonces usted téngalo en cuenta.